hermanito. Shalom, hermanito. Qué bueno verlo, ¿Cómo estamos? ¿cierto? Después de tantos días, Eso. después de tantas conversaciones que no nos veíamos. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Y tenemos invitar a la hermana Rudy, que nos viene también a compartir de su experiencia. A dar Así una, que le damos la bienvenida, hermana Rudy. Gracias, a hermano. dar una grata conversación Gracias. sobre las cosas de Jesús. Gracias por la invitación a este podcast. ¿Cierto? Que es una conversación, yo creo que en este tiempo muy necesaria. ¿Cierto? Para edificar. Eso. Edificar a uno mismo también, porque uno cuenta sus experiencias de vida, referente obviamente a Jesús. Así que contenta de poder compartir este espacio con usted, hermano, con mi esposo. Así que... Bueno, yo Eso. no quería decir que era el esposo para que ahí no vieran que usted trajo No, o sea, la verdad, la presión, hermano. a la verdad No. es bueno, como dice mi esposa, compartir estos espacios y sobre todo contar, bueno, bajo la experiencia de uno, no tiene la gran experiencia, pero la experiencia de que se ha sentido estar en las cosas de Dios, saber que Jesús es más que una religión. Y no hace excepción de personas. Eso. Y aquí Exacto. lo podemos notar porque tenemos una mujer en el presente. Como broma. El hecho de que, pero si vamos al tema en general de la mujer, ¿cierto? De que... Que calla la yo- congregación. No, yo lo tiro como broma, ¿cierto? Como una talla. Pero en el fondo sí la mujer estaba marginada. En la antigüedad, ¿no? Exactamente, Sí. ¿cierto? Porque siempre se nombra al hombre Claro. como en primera persona. Claro. Pero sin embargo Jesús le cambia esa etiqueta a la mujer pues, y la dignifica, Así es. ¿cierto? Antiguamente igual existía mucho el machismo y esas cosas así. Entonces la mujer prácticamente pasaba a ser como una sirvienta, una cosa así. Una estatua. Una estatua. No tenía realmente. opinión, no tenía... Pero créame que una mujer dentro de la familia y dentro de un núcleo, llámese familia, X, es algo que levanta, es algo que hermosea, tiene algo, un rol tan especial que sin ella nada somos. No se hable por usted, pues, hermano. Pero sí, pues, son importantes. Sí. Son importantes. Y Todos somos importantes. incluso en el ministerio de Jesucristo la mujer fue un factor importante, ¿cierto? Porque la mujer era la que aportaban al ministerio de Jesucristo. Claro. Sí. Estaba la esposa de Chuza, Claro. estaba Susana, ¿cierto? María Magdalena, María la hermana de Lázaro, que apoyaban el ministerio. Claro. Y aquí la hermana Rudy viene a apoyar nuestro ministerio, ¿cierto? Este es un ministerio, hermano, que estamos creando, ¿cierto? Con un pensamiento, no sé, futurista, ¿cierto? Un proyecto que creemos que a través de esta conversación podemos alcanzar, ¿cierto? El Evangelio, La mayoría. expandir el amor de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Que se derramó sobre nosotros a la gente que se siente indigna de venir a Cristo, que se siente discriminada, que se siente juzgada. Exacto. Y depende mucho igual, hermano, de la percepción que uno tiene sobre Dios. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué percepción tiene usted de Dios? ¿Cómo lo ve? En este tiempo, Desde su perspectiva, ¿cómo ve a Dios? como un padre amoroso. Como un padre amoroso. Y Yo lo veo como mi amigo. Yo veo, bueno, obviamente Jesús y el Padre Celestial es mi Padre, pero yo de chico siempre sentí que Jesús era mi amigo. De muy pequeño. Yo le contaba a mi esposa, de hecho, que cuando sentía miedo o me acostaba siendo, no sé, pues, un cabro joven, sí, más joven, no sé, le hablo de 10 años, niño ya, sentía que cuando me acostaba le hablaba, tenía que saber hablarle a Jesús para decirle, contarle como lo que viví en el día. Y hasta el día de hoy todavía me afirmo en eso, porque para mí eso creo que desde chico ni siquiera me lo inculcaron, sí, más que nada porque nosotros sentimos que somos la creación de Dios. Nadie nos hizo tan perfecto como el amor de Dios. Son tipos individuales, particulares. exacto.
Y Sí. todos tenemos diferentes puntos de vista. Sí, desde mi Por- experiencia, por ejemplo, yo cuando niña, hay una palabra, no recuerdo bien en qué versículo sale, pero habla No, hermana, de... si vamos a hablar, hablamos con base. habla sobre de Jesús, que, o sea, perdón, hay una palabra donde dice arrepentidos y convertidos por el que el reino De los Dios, cielos se acercaba. del Dios, claro. Pero por otro lado está la gracia y la misericordia de Dios. Claro. Entonces yo me cargaba más para el lado de arrepentidos y convertidos y para mí era como una culpa constante. No soy digna. No soy digna. Y esa era mi percepción de Dios. Un Dios que era justo, o sea, que es justo todavía y siempre va a ser justo. Pero tan justo, tan... que no podía permitir en mí algo malo. Entonces, y que si yo hacía algo malo, por ejemplo, mentir, lo que todos hacemos, no sé, cualquier pecado, X pecado, venía el castigo, ¿cierto? Pero ya cuando fui creciendo y adquiriendo a través de la palabra, a través de, no sé, de predicaciones, ¿cierto? De tu vida. De mi vida, fui entendiendo que claro, sí, arrepentido y convertido, sí, una palabra que también tiene que entrar en nuestra vida, ¿cierto? Porque si no, ¿a qué vino Jesús a la tierra, ¿cierto? También, aparte de sanar, Él también requería que nuestro corazón también hubiera un arrepentimiento, ¿cierto? De reconocer que somos pecadores. Así es. El reconocer, ¿cierto? Pero no a juzgarnos, o sea, cuando el Señor sanaba, por ejemplo, sanó al leproso, sanó al paralítico, sanó al ciego, ¿cierto? No fue directo como, no, o sea, como Es que muchos le claro, decían. lo hizo con amor. Lo hizo Claro, sí. Tuvo una forma muy especial de dirigirse hacia Ah, las personas. Claro, entonces ahí entendí que no, porque Jesús vino como a marcar un antes y un después de la historia, ¿cierto? Porque si bien la ley judía, ¿cómo se dice? Era muy de culpa. Por eso los fariseos siempre estaban orando todo el día, ¿cierto? Y hacerse ver que en ellos no había falta, no había pecado. Pero sin embargo Dios conocía sus corazones y sabían en el fondo que eran pecadores, que no eran ni más ni menos. O sea, imagínense vivir, hermano, así como de esa manera. Todos los días sintiendo como esa culpa, pucha, yo no sé, pues, nosotros pecamos a diario, por ejemplo, a diario. Con cualquier pequeña falta ya estamos pecando. Pero hay una maravilla de la gracia de Dios, pues. Hay una maravilla que es lo que estamos cerrando en el tema y abarcando lo que hemos hablado. Que esa maravilla de la gracia de Dios es que todos están al alcance de la salvación. Porque Dios no hizo acepción de personas. exacto. Y como le reitero, si lo que quizá a mí me pueda pasar algo malo, va a ser consecuencia de quizás que si yo miento, De su acto. claro, si De yo su- miento obviamente y me veo descubierta, Va a pasar vergüenza. voy a pasar una vergüenza, ¿cierto? O si Eh, roba, la como van a lo normal. descubrir. si robó ¿cierto? y me van a llevar detenida, no sé. Exactamente. Eso es consecuencia de lo malo, o sea, Claro. de lo que Pero a yo- veces se enfocaba de que Pero no si es usted que Dios hacía me algo está malo castigando. y Dios venía y ¡uy! La hiciste de nuevo. Claro, No. darle con el látigo. Yo ¿no? recuerdo una experiencia de un niño que estaba en el colegio y la profesora de religión dice: niños, hay algo que Dios no pueda ver. Entonces todos dijeron: Dios lo ve todo. Dijeron los niños, menos uno. Entonces le dice: Pablito, pero usted, ¿por qué no dice que... ¿por qué te quedó callado? Si Dios lo puede ver todo. Entonces el niño le dice: no, hay algo que no puede ver. Le dijo: ¿y qué cosa sería si Él es Dios? Él lo ve todo. Entonces Pablito le dice: mi pecado, porque está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces a veces nosotros sentimos como
El hecho que nosotros sabemos que cometimos un error, ¿cierto? Que nos equivocamos, pecamos. Y decimos, ¿cómo vamos a ir a la oración? ¿Cierto? ¿Cómo voy a ir a orar? Si imagínate cómo me comporté hoy día. O mira los pensamientos impuros que tuve hoy. ¿Cierto? Pero Dios no está viendo eso. Porque Dios está viendo la obra perfecta de Jesucristo en nosotros. Eso es lo que está viendo. Así ¿Me es. entiendes? Nos está viendo a nosotros. Porque nosotros somos limpios por los méritos de Cristo. No por nuestros méritos. Nosotros siempre somos pecadores. Imagínense que el apóstol Pablo dice, yo no conocía lo que era pecado hasta que conocí la ley. Y luego que conocí la ley, dice, entró en mí toda clase de codicia. O sea, imagínense, el apóstol Pablo dice, y entró en mí toda clase de codicia. Entonces, dígame, ¿quién en este mundo no va a pecar? Pero dice, hijitos míos, ¿cierto? La escritura nos dice, Los trata así. hijitos míos, si habéis pecado, abogados tenéis para con Dios a Cristo el justo. Así es. Entonces nosotros ya nos despojamos de esa culpa, ¿cierto? Y esa culpa se la fuimos a entregar a la misma cruz, ¿cierto? A los pies de Cristo. Ahí está. Claro. Y para que no se malentienda, no es tampoco como una licencia para pecar. No, No. claro que no. Claro que Es simplemente, si pecamos, obviamente vamos a los pies de Cristo y reconocemos que le fallamos, ¿cierto? Pero no con esa culpa de decir, no, aquí hasta aquí llegué, este es mi fin y ya no hay más perdón para mí. Yo creo que no. Yo creo que el Señor no puede ser, o sea, yo no puedo ser más misericordiosa que el Señor, ni nadie. O sea, si yo tengo misericordia por alguien, por el prójimo, por alguien que está mal, por un desvalido, imagínense la misericordia del Señor, o sea, mucho mayor que la mía. No, yo creo que no hay límites para Él, no, en su misericordia es tan grande. que se renueva todos los días. Exacto, cada mañana dice que sus misericordias se renuevan. Y cuando Dios lo perdona a usted, me perdona a mí, Él se olvida de que nos perdonó y nos perdonó y chao, y ya no se acuerda de nuestras faltas, ¿cierto? Amén. Pero como dice usted, no es como una licencia, una permisión para que nosotros pequemos por deporte, ¿cierto? Claro. Como deliberadamente. Exactamente. No, yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio, porque nosotros siempre vamos a ser pecadores. Claro, y cualquiera, o sea, cualquiera que a lo mejor también pues no ha sido como la gente normal, en todo sentido, sabe que uno le enseña al hijo, pues, ¿cierto? Uno le enseña al hijo lo bueno y lo malo porque es el sentido común de las cosas. Como papá vamos a querer enseñarle lo bueno y lo malo, pero los hijos igual se van a caer y se van a mandar una embarradita, ¿cierto? Pero el papá ahí va a estar, pues. A lo mejor lo va a levantar, lo va a disciplinar, le va a enseñar. Le va a enseñar, pero lo va a hacer con amor, pues. Y tu amor no va a cambiar. ¿No? ¿Y qué hacemos con toda esta gente que dejó de congregarse por sentir esa culpa, esa carga, de que es que no puedo cambiar? Y aquí se exige que uno prácticamente tiene que cambiar. ¿Y cómo nosotros lo traemos de vuelta a Cristo? Porque a veces la gente está tan marcada, está tan herida, que dice, no, ¿para qué? Si a mí me apartaron, a mí me echaron, ¿cierto? O me juzgaron, y ya no quiero volver, no quiero. Yo creo que hay heridas, hermano, hay heridas que quedan tan marcadas, pero siempre hay una cicatriz, po. Siempre las carnes se van a cerrar y va a quedar esa huella. Pero esa herida se va a sanar y va a quedar menos, o sea, con la cicatriz más bonita cuando uno se preocupa de que esa herida sane bien. A través, no sé, de algún medicamento, ¿me entiendes, no? A través de algún tratamiento, de alguna venda o algo, uno va a cuidar eso para que la cicatrización sea buena y sana, ¿me entiendes, no? Y nos falta, y nos infecta. claro, y nos falta cuando de repente uno se junta tal vez y le preguntan, pues, uy, ¿qué te pasó ahí? Dicen, ¿y por qué tenía eso? Y uno cuenta, digamos, esa experiencia. Pero eso, claro, la historia detrás de esa cicatriz. Pero esa cicatriz, a través de esa historia, también va a ayudar a esa persona. Y esa persona va a decir, no sé, pues si yo manipulo mal, no sé, pues tal máquina o cualquier cosa, me va a pasar lo mismo que la persona que tiene la cicatriz, pues. Entonces, bajo la experiencia, uno yo creo que tiene que comentársela a la gente que tal vez está herida o esa persona que, como usted decía, pues, qué pasa o cómo podemos nosotros llegar es a través de la experiencia, a través de una conversación, pero una conversación
ameno, una conversación de amor, ¿me entiendes, no? Para ir entregándole a ese corazón duro, porque el corazón se pone frío, se pone duro cuando uno tiene ese tipo de cicatrices. Pero no hay nada que el Señor no pueda hacer, no hay nada que Jesús no pueda hacer cuando Él trata con amor a las personas. Exacto. Y también que ahí cuando mi esposo conversaba sobre ese tema de esas personas que decía mi hermano que están heridas, que están, creo que uno puede llegar igual con un mensaje de perdón, ¿cierto? Porque están heridas, pero el Señor nos perdonó aún no mereciéndolo. Nosotros no merecíamos su perdón, no merecíamos nada, ¿cierto? Pero el Señor nos hizo merecedores y creo que eso mismo debiéramos transmitírselo a esas personas que perdonen, aunque esa persona no se lo merezca. No merezca el perdón, pero que perdonen no por la persona, sino que por ellos. Y claro, Para que su corazón esté libre, limpio y sano. el perdón siempre va a romper todo esquema o toda atadura, digamos, de, de algo psicológico, porque cuando uno no perdona, parte ya entrando el rencor, parte entrando, digamos, a gangrena que el espíritu lo opaca, pues. Porque si yo no voy a perdonar a una persona o no voy, digamos, y me voy a quedar con eso y solito me voy a poner una cadena y me voy a atar. Entonces yo creo que aunque duela, de repente hay perdones tan graves. Por ejemplo, ¿cómo nosotros perdonamos a alguien que haya, no sé, po, algo grave, alguna violación, por ejemplo, algo que sea fuerte, ¿me entiendes, no? O matar a una persona, por ejemplo, esas cosas así, po, te mataron a un familiar. Aunque yo he visto también videos y cosas así donde la gente sí ha perdonado, no sé, po, al fulano tanto lo perdonó que le mató al hijo. Y tienen que tener coraje, yo creo que esas personas, valentía en su corazón. Pero todos lo hacen porque hay amor y saben y han conocido a Dios verdaderamente. Pero también yo creo que pasa por una cosa que es como un don que uno recibe, el don del perdón. Porque yo meditando hacia atrás, yo por mucho tiempo tuve rabia, ¿cierto? Con mi familia y guardaba mucha raíz de amargura y no sanaba. Y eso provocó que hubiera entrara esta tontera de la depresión, ¿cierto? Que bueno, ahora digo tontera porque ya estoy libre de eso, pero cuando entra la depresión es difícil salir, hermano. No es fácil perdonar. Por ejemplo, nosotros lo enseñamos, ¿cierto? Que uno debe perdonar, pero muchas veces es difícil perdonar. Es fácil decirlo, pero es difícil perdonar. Cuesta mucho porque, primero, uno cree que uno fue el culpable de esas situaciones que uno merecía, ¿cierto? Recibir toda esa indiferencia o maltrato psicológico, ¿cierto? Uno piensa que yo lo merecía también, po. Tal vez yo fui un error, entonces, tal vez yo merecía ser tratado así. Entonces, cuesta perdonar porque uno no se perdona. Mm. Cuando, de forma breve, cuando Dios restaura mi vida, hermano, cuando Dios restaura mi vida completamente, yo me perdoné. Entonces saqué de mí lo que era la culpa. Porque yo me sentía culpable y decía, por ejemplo, si al Matías le iba mal, yo soy el culpable, porque yo lo metí en esto. Si la Michelle tenía una caída, yo soy el culpable. Entonces yo me sentí culpable por mucho tiempo, porque era lo que recibí. Pero cuando Dios, ¿cierto?, restaura mi corazón, sanó hasta mi autoestima, por hermano. Entonces eso es lo grandioso, ¿cierto? Pero ese es un proceso. Creo que Dios es Claro, poderoso sí. para hacer cuanto sea un cambio interno en el momento, ¿cierto? Sí, Pero radical. también hay cambios que dura un Que proceso de llevan tiempo, procesos, sí. ¿cierto? Son los procesos. Entonces yo creo que igual hay mucha gente que está dañada, hermano, ¿cierto? Por diferentes cosas. Dañada en una congregación, dañada en su familia, dañada en el trabajo, dañada en el colegio, en la universidad, dañada por su pareja, Hasta por los hijos también. por los Sí. hijos, exactamente. Entonces, nosotros le decimos, ¿cierto? Perdone. Mm. Es fácil para nosotros decirlo, ¿cierto? Hay que estar las dos caras de la Exactamente. moneda, como digo yo. Pero creo que cada vez que uno va a la cruz, ¿cierto? De forma continua, recurrente, se va haciendo más fácil poder perdonarse y poder perdonar al resto. Y Jesús nos enseñó algo muy práctico, ¿cierto? Que es la oración.
y dice, perdona nuestras faltas o perdona nuestras deudas de la misma forma que nosotros perdonamos, ¿cierto? Entonces es como algo continuo, recurrente. No es que yo, ayúdame a perdonar, y ya me acuerdo la otra semana de nuevo, oh Señor, ayúdame a perdonar. No, nosotros vamos de forma permanente para que Dios vaya transformando nuestro corazón, ¿cierto? En un corazón más humano. Y claro, yo lo que le decía, yo creo que todos llevamos ese perdón, creo que lo escribí también en el ADN, yo creo que eso está ahí, porque si somos hechura y creación del Señor, Dios perdonó a todos. Dice que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Él, ¿cierto? Él perdonó. Nosotros tenemos eso injerto en nuestro ADN, el perdón, pero lo que nos falta es practicarlo. ¿Cómo poder practicarlo? Porque lo que le decía, pues, hay casos donde cuesta perdonar, cuesta mucho perdonar y eso va a ser quizá una herida, una cicatriz que uno va a llevar de por vida, pero Dios se olvidó de todo. Dios se olvidó de tu pecado, Dios se olvidó de mi pecado. Él dice que Él perdonándonos, Él se olvida de los pecados. Recuerdo un hermano que me contaba que él fue maltratado por su papá y le provocó muchos abortos a su madre. Y él dice que cuando el papá fallece, él le dice, mirando al cajón, dice, y te fuiste sin darme un abrazo. Imagínate, te fuiste sin darme un abrazo. Y después, bueno, él me contaba que después de años, él logró perdonarlo, pero después de muerto, él logró perdonarlo. Entonces a veces nosotros fabricamos una herida tan grande en nuestro prójimo que después es muy difícil hacer que esa persona pueda perdonar. Lo dañamos tan grandemente de que para él es difícil poder dar el paso y perdonarnos, hermano. Por eso creo que ¿cierto? Este momento que nosotros vivimos de poder transmitir el amor del Señor es para eso. Nos llenamos de bondad, nos llenamos de amor para no herir, ¿cierto? Para no juzgar ni discriminar. Yo creo que ese es como la base de esto, de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Transmitir el amor. Lo que Jesús hizo con nosotros queremos hacerlo con el resto de las personas. Así es. Importante lo que dice usted, hermano, porque sabe que yo pensaba desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los personajes de la Biblia, todos pecaron, todos. Ninguno fue íntegro, perfecto, aún David, que era conforme al corazón del Señor. Y se mandó unas cuantas, hermana, unas cuantas, ¿cierto? O sea, ¿qué no hizo, podríamos decir? Claro, él tenía ejemplos, pero aún así... Claro, el único perfecto fue Jesús. Pero todos pecaron, ¿cierto? Y en cada pasaje de la Biblia, ¿cierto? Que hay historias, hay unas historias que son súper complicadas que de repente uno dice, uy, no entiendo nada. Pero buscar a Jesús en ese pasaje, ¿dónde está Jesús ahí? ¿Dónde interviene Jesús ahí? En todos lados de la Biblia hay algo donde está Jesús ahí. En todo, Sí. en todos los pasajes de la Biblia, ahí, buscar a Jesús ahí, en dónde interviene, cuál es su aparición ahí, lo que él, dónde interfirió en algún problema, porque hay tantas historias que nos dejan una linda enseñanza, y de verdad que, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿cierto? Que gastó todo lo que tenía y aún su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, con anillos, ¿cierto? Y uno dice, uno con un hijo haría lo mismo. O sea, yo, lo que decía mi esposo, si mi hija es pequeña, pero algún día va a crecer, se va a convertir en una señorita, en una adolescente, se va a equivocar, va a cometer mil errores, ¿cierto? Pero yo aún así la voy a perdonar porque mi hija la amo y la voy a querer igual. O sea, mi amor por ella no va a cambiar porque cometió errores. Así yo creo que el amor del Padre con nosotros. Imagínense, y eso que nosotros somos mengua, imperfectos. no cambia. Siendo nosotros que somos imperfectos, tenemos ese pensamiento hacia nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios que es perfecto? Así es. ¿Cierto? Pero también nos llama como a practicar, no solamente con los que amamos,
Con los que Porque- no vamos, exactamente. Exacto, porque Con los que nos eh, caen mal, como decíamos el otro día. Mm. O sea, Es como como- yo decía, es como, por ejemplo, yo puedo decir, hoy los vecinos de al frente de mi casa, no sé, me caen mal, no sé, ponen la música a todo chancho, no sé, po, o son aquí, son allá. Pero que me caigan, no sé, mal a mí, un ejemplo, que me caigan mal a mí no significa que a Dios le caigan mal. Dios los va a ver con el mismo, con misericordia, así como a Con ti, a mí. misericordia igual puede llegar a esa familia y transformarla. Porque claro, pues, ahí hay una palabra que ahí dice, porque llueve sobre justo e injusto. Sí, entonces a veces nosotros decimos, a veces como que pensamos en nuestro razonamiento, decimos, esta persona no me cae muy bien, yo creo que el Señor igual la tiene ahí nomás. Mm. Porque yo, claro, ¿qué? como que nos ponemos en los zapatos del Señor. Claro, ¿Cierto? Yo creo que esto es lo que Dios Sí. debe pensar. sí. Y no, dice que nuestros pensamientos no No son, son sus los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. entonces no es así, po. Muchas veces entra eso en nosotros, po, de como poner nosotros como nosotros ponernos en la posición de Dios y decir, no, estos flights, no sé, de aquí, de acá, yo creo que el Señor. Pero usted ama los flights, ¿o no, hermana? ¿Ah? Usted ama los flights. No le gustan los Yo flights. no soy bien formal. Pero- ¿No? Pero no, yo creo que Dios no hace excepción de personas. Exactamente. Y creo que Dios ahí puede llegar, hasta en los barrios más, Claro, ahí como el querido hermano que nos encontramos, que como nos, los, nos donde dio- dice que no entran, donde mueren los valientes. Yo Imagínate. creo que ahí donde más al Señor le interesa entrar. Mm. Y creo que el Señor, bueno, damos gracias que Dios no mira como miramos nosotros, Mm. ¿cierto? Porque Dios ve un propósito incluso en un tipo como el Cizarro, Mm. o puede ver un propósito en una mujer que se ha prostituido toda su vida. También Dios puede tener un propósito ahí, En cualquier persona. Exactamente. Mm. ¿cierto? Porque si lo hizo con María Magdalena. Y al profeta Osea, ¿cierto? Dios mismo le dice, ve y cásate, compra a esa prostituta adúltera y cásate con ella. Mm. Tuvo hijos. La mujer se le va. Y le dice, ve y compra de nuevo. Se fue con su amante. Ve y compra de nuevo. Y compra a la mujer Oseas. ¿Para qué? Porque Dios quería darle una lección de que así Dios toleraba al pueblo de Israel siendo infiel, adúltero, idólatra. Pero una tras otra, ¿cierto? Le extendía su mano misericordiosa. Entonces quería darle una lección a ver qué es lo que sentía Oseas el hecho que su mujer se le fuera con otro, con su amante. Entonces creo que Dios de esa misma forma quiere alcanzar a este tipo de gente, ¿cierto? A la gente que se siente que es indigna O rechazada por o la rechazada sociedad, por la sociedad. Mm. como estas personas que están en la calle. Y muchas veces yo he escuchado así como no Somos los, ¿cuánto dicen? Somos los rechazados lo por la rechazado, sociedad. lo Que la invisible, sociedad no- dicen, lo somos lo invisible invisible. de la sociedad. Sí, nosotros, bueno, yo tuve una experiencia más o menos así con una persona y también pues, él me decía que él se sentía como una persona invisible, pero qué importante que uno pueda ser portador de Jesucristo y poder llevar palabras de aliento a cualquiera que se sienta vulnerable, a cualquiera que se sienta así, porque imagínense, la prostituta no nació prostituta, po. Ella nació como un niño, como una niña, nació y a través del tiempo ella se fue volviendo en esa condición. Los Y tropiezos de la vida. por Claro, y Exacto. lo mismo la gente quizá que Hay están... mucha gente en la están- calle que dice yo era corista, yo era predicador y está en la calle. Y dice, y porque no se sienten dignos de que O el fueron Señor juzgados, vuelva. o fueron juzgados O también. fueron po. juzgados Fueron y juzgados. dicen, el Señor no, yo ya no me levanto de aquí porque el Señor que no me va a perdonar. O sea, si fui corista y volví a caer en el alcohol, el Señor no me... Pero no, el Señor es un Dios de amor y que si usted está ahí a un paso del Señor, está ahí con su oído presto para escucharle, para perdonarle y reconocer que somos pecadores Y Esa es la maravilla de la gracia. y para y su aceptarlo, amor tan grande. ¿cierto? Es la Vamos. maravilla de la gracia. Estamos terminando, ¿cierto? Y creo que ha sido un tiempo bonito, donde Sí.
nos explayamos de alguna forma, porque no quisiéramos terminar estos temas, porque el amor de Dios creo que tiene para mucho, ¿cierto? Para mucho tiempo, es para largo, una conversación extensa. Pero hay un texto, hermano, que es importante. Dice, palabra fiel y digna, ¿cierto? De ser recibida de todos, o por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿cierto? Amén. Entre los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el primero. Yo soy el segundo. Yo soy el del montón, hermano, pero gracias al favor de Dios estamos aquí. Y creo Gracias. que esa misma palabra va para usted, para ti, de que el amor de Dios se extiende día tras día para alcanzarte. Así que le invitamos a seguir esta hermosa página. Jesucristo más que una religión. Damos gracias, hermana, por habernos acompañado. Gracias. Hermano Pablo. Gracias, Shalom, Shalom. shalom. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bendiciones.